Al año siguiente, recuerden, si usted busca en la parte de atrás de su expositor, en la primera página, encontrará todo el territorio que David conquistó, luchando. Por eso más adelante él no pudo construir el templo por su sangrienta mano. Pero vemos que en ese tiempo él estaba supuesto a estar al frente de batalla y ese tiempo se quedó en la casa. Dice, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel para que destruyeran a los amonitas. Los amonitas eran lo que se conoce hoy en día la capital de Amán, Jordania. Amán, Jordania, está al cruzar del río Éufrates. Aquí está Jordania y aquí está Israel y aquí está el Mediterráneo. Después le sigue Siria al norte. Bueno, pues y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén y ahí es cuando viene, se acostó a dormir, se levantó ocioso por la tarde y ahí es cuando vio a la mujer de Urías bañándose. Fíjense, hermano, lo que es el egoísmo del hombre. Él tiene mujeres de más. Él tiene el mandato del reino. Él tiene un sinnúmero de poderes. Que eso fue lo que le echó a perder a él. Él que como era rey, él pensaba que podía hacer y deshacer y hacer lo que le diera en gana. Pero la palabra, como dijo su hijo más tarde, Salomón, sobre nosotros, nosotros reinamos, pero sobre nosotros hay uno más grande que nos observa. Y David ignoró esto. Vemos que él hace traer a esta mujer, ella se opone, pero es el rey. Y vemos que comete adulterio con ella. Y esto se ha dicho, lo estoy oyendo ayer, yo desde el 1973 que me convertí. Y vemos que después que comete adulterio, ella sale encinta y él llama a Urías para que duerma con ella. Pero vemos claramente que él, como fiel a su rey, no quiso. Y vemos claramente que como le desobedeció por 2 ocasiones, le dice a Joab, que era más malo que el andar a pie, que lo pusiera frente de batalla y se retirara y lo dejara. Ahí no solamente cometió adulterio, cometió crimen. Homicidio. Y como si eso fuera poco, también se trajo la mujer para el harén. De ahí nace un niño, el cual es el pasaje bíblico que estamos hablando. Domingo me hizo una pregunta ahorita, ¿por qué Dios permitió que muriera el niño? Recuerden, en el versículo 14 del capítulo 12, dice, porque ¿qué pasa? Con esta acción y actitud de David, él permitió que como era rey, nadie tenía que cuestionarlo. Pero también permitió que las naciones de alrededor, como Siria, Jordania, todas estas naciones, Egipto, blasfemaran con desdén el santo nombre de Dios. Esto no lo dice el hermano Carmelo, lo dice la Biblia. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. En Levíticos dice que este hombre que se acostaba con la mujer de otro
era digno de muerte. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En otras palabras, hermano, el punto primordial de todo esto es que él no permitió que David muriera, porque más tarde haría un pacto con él. Pero aquel hijo permitió que muriera porque sería la señal. Mira, ese es el hijo de aquel. Todo el mundo seguirían blasfemando el nombre de Jehová, señalándolo. Por eso, hermano, cuidémonos de siempre tener el testimonio en alto. Amén. Porque somos cartas abiertas. En cierta ocasión una señora le levantó un falso testimonio, creo que se lo dije una vez a ustedes, a un señor, lo acusó de adulterio y esto que lo otro. Luego la señora se entera de que no era él mismo, que era otro, que esto que lo otro. Entonces fue ella llorando donde el pastor y el pastor le dijo, vete, reconcíliate con él. Ella fue, no quiso reconciliarse, no quiso aceptar. Dice, pastor, ¿qué quiere que haga? Volvió ella. Digo, bueno, ahora coge una almohada de pluma de ganso y suéltala al aire un día que haga mucho viento. Y me dice, pastor, ya lo hice. Y dice, pues vete, recógelas ahora. Mano, eso es pues imposible. Y dice, pues así es imposible por el bochinche que tú formaste, que perjudicaste la reputación de ese hermano. Esto fue lo que cometió estas naciones alrededor contra el santo nombre de Jehová, que no tenía culpa. Que no tenía culpa. ¿Me están entendiendo, hermano? Vamos más adelante. Aleluya. Vamos al otro, mi santo. ¿Quién? ¿A quién se lo digo? El 20 soy yo. Ay, Dios mío. Alta gracia, despierta. Que Dios le bendiga. Ay, gloria. Es que ella se envuelve y se va lejos. Entra, penetra la historia, lo que usted está explicando. Eso es lo que pasa, que estamos bien atentos a esto. Santo, mi hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aleluya. Vemos en el 19 donde habla donde el niño muere, gloria a Jesús, y habla, dice que ya por los muertos no se llora ni se ora, porque ya el Señor tomó la decisión de lo que Él quería hacer. Y es algo que nosotros no podemos batallar. Yo me recuerdo una vez que mi papá como 3 veces se murió en los brazos míos, en la iglesia al lado mío, y yo me volví loca. Y había un predicador ese día que me reprendió, porque hay algo como que yo no entendía. Y eso me causó a mí como un impacto, que yo creo que me iba a ir con él. Y después el Señor me fue preparando. Yo le digo, Señor, tú tienes que prepararme para estas cosas. ¿Ves? Porque por medio del Espíritu Santo, porque dice amor sacrificial. ¿Ves? Por medio del Señor, hermano, mire, Dios le va dando a uno la fortaleza. La fortaleza, porque mire, yo no he experimentado la muerte de un hijo, pero experimenté la de mi papá y mi mamá juntos. Y yo iba todo el camino, era clamando a Dios, porque yo pensaba que yo no iba a llegar a ese funeral. ¿Ve? Y hay momentos, en esos momentos de crisis, como David aquí dice, él oraba por su hijo y clamaba durante, estuvo en la agonía para ver si Dios tenía misericordia. ¿Ve? Y le devolvía la vida. Pero después que murió, él salió de todo eso y no le querían dar ni la noticia, porque decía, ahora había ayunaba cuando el hijo estaba vivo, ahora que se murió, ¿cómo se lo vamos a decir? Mire, eso fue tremendo. Hasta el pastor mío del Bronx me esperó en mi casa porque él decía, ay Dios mío, yo no sé cómo ella va a recibir esta noticia. Oiga, eso fue un golpe fuerte.
Y miren, y yo le digo a usted una cosa, que yo clamé tanto al Señor cuando yo iba para ese funeral, que yo decía, yo llegué al funeral, pastor, y yo como que yo sentía una paz y una tranquilidad. Yo hasta canté, ministré, y voy a Santo Domingo con los cadáveres, y allá hicimos lo que hicimos. Y yo estaba ahí como que yo era una visita en ese funeral. Miren, y llega, van, pan, y nos enterramos, venimos y todo, y yo tenía una tranquilidad, pero yo se lo da al Señor. Ahora, después que yo ya terminé todo, que vengo en ese avión, mira hermano, mis ojos se derramaron como una llave. Yo no paraba de llorar. Duré en mi casa como una semana, que eso era chillar. Pero que cuando llegan esos momentos difíciles, el Señor nos prepara. Y el amor sacrificial es como para los hijos, hermano. Usted siembra, usted cosecha. Usted tiene que enseñarle ese amor a su hijo. Mira, Abraham preparó a su hijo Isaac, lo educó. ¿Ves? Cuando usted educa a sus hijos en la palabra y lo va moldeando y le va enseñando cuál es el camino, va a resultar, va a tener cosecha. Usted va a cosechar lo que usted sembró. Gloria a Jesús. Eso es lo que yo entiendo aquí, hermano. Amén. Sí, sí. Yo pregunto, hermano, los ayunos y la oración de David, ¿tuvieron efecto o no tuvieron efecto? Tuvieron efecto porque le salvó la vida. No, porque él oraba por el hijo, no por él. Él fue y se arrepintió. Recuerde que murió el niño. Yo tengo una pregunta. Oh, gloria a acerca de Dios. esto, Me ¿verdad? contesta con otra pregunta. Sí, porque se trata de lo mismo, pero de otra manera que yo lo veo. Cuando está hablando de la muerte del niño, yo entiendo que el niño, no sé con exactitud porque no lo explica la Biblia, si fue que Dios lo castigó o no lo castigó. Pero lo que yo sí entiendo es que esto fue antes de que Cristo viniera. Y cuando Cristo vino, bien dijo que los padres no iban a pagar por el pecado de los hijos, ni los hijos iban a pagar por el pecado de los padres. Y yo entiendo que cuando Cristo viene, Cristo dice que los niños son de él. Quiere decir que si un niño muere en Cristo Jesús hoy por hoy, el niño se va para el cielo siempre y cuando sea niño. Ahora, no tiene que hacer absolutamente nada. Yo entiendo que Cristo mismo dijo que los niños son de él. Ahora, si murió antes de Cristo, como dice aquí, que fue el hijo del pecado porque estuvo con una mujer, pues esa parte sí no la entiendo porque son misterios de Dios, no especifica bien la Biblia. Pero sí creo de que los niños hoy por hoy, esto se trata de un versículo que fue antes de Cristo, son misterios de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos de juzgar quién va para el cielo ni quién va para el infierno. Pero eso sí me llama la atención porque de verdad que dice que él pues estaba ayunando por el niño, que es lo que el Señor mandaba, para que el Señor tuviera misericordia de su hijo. Ahora, Pero, ¿cuál es su pregunta? pues ahí va, pues eso es lo que estoy tratando de decir, que esto fue antes de que Cristo viniera al mundo, que son diferente lo que ella quiere decir. ajá, que ahora es diferente, o sea que esto se trata del Viejo Testamento, antes de que Cristo viniera. Pero esa es la pregunta, que ¿qué pasó con ese niño? Porque yo tengo entendido que si murió antes de Cristo, están durmiendo hasta que Cristo venga. Ok. Yo lo expliqué ahorita, a usted no había llegado, pero vemos claramente que cuando el profeta Natán confronta a David, el profeta le dice, tú no morirás, pero el niño que ha nacido morirá. La razón fue que David con su pecado provocó que las naciones alrededor maldijeran, se burlaran del nombre de nuestro Dios. Aquel niño moriría por su acción y actitud, él sabiendo las consecuencias. En mi opinión, Jehová no dejó que aquel niño siguiera viviendo, porque aquel niño sería como una mancha, una marca
para el resto de las naciones alrededor cuando este niño pasara. Mira, ese es el pecado de David. Eso fue lo que hizo con Betsabé. Ese fue el que mató a Urías. Todas esas cosas Dios evitó. Ahora, antes de ir a continuar y darle la parte al otro, él, el maestro hablando, esto Jesús bendiciendo a los niños, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad los niños acercarse a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, los bendijo. Pero, vuelvo y repito, estamos aquí en la ley y los profetas. Yo acabo de leer en la gracia, pero que todavía aquí, si usted escudriña un poco la escritura, encontrará que tanto Mateo, Lucas, Marcos y Juan están escribiendo en la ley todavía, pero que el Señor Jesucristo está dando un comienzo, un principio de que ya la ley está pasando. Él dice en una ocasión, yo he venido para cumplir, no abrogar la ley, sino para cumplirla, porque ni una hoja ni un tilde, ahí se refiere, ni una coma ni un punto de la ley será quitado, porque yo he venido para cumplirla, la ley y los profetas. Pero esos son otros 20 pesos que no puedo entrar allá, mi santo. También aquí leemos que David estaba seguro de que el niño iba a morar con el Señor, porque él dice, yo voy a él más, él no volverá a mí. Exacto. Esto demuestra que David creía en la resurrección y en la vida eterna. Yo Me alegro que me ayude, porque ¿cómo se llama? Uno no se puede acordarle todo. una cosa diría, era que mi opinión era, no era que el niño a morir iba para el infierno, era que él iba a morir, porque cuando David dice, mas yo no puedo ir donde él, pero yo voy a él, es decir, que él estaba en el cielo. En otras No era palabras, no era que él iba para el infierno, el niño, era que iba a morir solamente. o sea, aquel niño iba a morir. Estaba en el cielo, el niño. Aquel niño iba a morir, pero fueron por las consecuencias de lo que yo hice. Él no tiene culpa. Ujú. Él no tiene culpa. Que ahí es donde se cumple el pasaje bíblico que acabé de leerle en Mateo. Pero vuelvo y repito, todavía esto está en la ley. Pero vamos a dejarlo ahí porque el tiempo corre, mi santo. Vamos al otro, mi santo. Dios les bendiga a todos. Alabanza, Jehová, está bonita esta lección, ¿eh? Y le dijeron su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunaba y lloraba, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Todo esto ya se ha discutido. Y la final es que, por los muertos no se puede pedir porque tú no lo vas a revivir. Después que las cosas pasan, no se puede hacer nada, sino esperar la misericordia de Dios y que lo que uno ha creído por fe va a suceder, que él sabe que va a volver a ver a ese hijo. Correcto. Y Pablo, hablando en Tesalónica, o escribiendo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 13 al 14, dice, tampoco hermanos, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron